Legends of Runeterra es un juego de cartas basado en personajes del universo de League of Legends. Este sirvió como introducción hacia el género para muchos jugadores, pero quizás no conoces algunos de los aspectos que son básicos en los juegos de cartas. En esta serie de videos te explicaré a detalle cada uno de esos aspectos y cómo aprovecharlos para que mejores en tus partidas. Esta guía va enfocada en Legends of Runeterra, pero la mayoría de los conceptos aplican para todo el género. En esta sección de Aprende con Skeletor veremos el primer concepto, el agro. Empecemos desde el origen del concepto. Agro es un término que viene del inglés aggressive, que significa agresivo, lo cual tiene sentido, ¿no? En los juegos de cartas consiste en la estrategia en la cual el objetivo es matar al oponente lo más rápido posible. Hay varias formas de lograrlo. El objetivo de los mazos agro es tomar ventaja pronto para aprovecharla y terminar la partida lo más rápido posible. Por ello, generalmente estos mazos tienen la particularidad de usar cartas de bajo costo para así poder llenar la mesa y generar una ventaja. Si no logramos esto en los primeros turnos, corremos el riesgo de no poder ganarle a mazos que aprovechan el paso de los turnos para ganar. O si estamos en contra de otro mazo agro, correremos el riesgo de que ellos tomen esa ventaja temprana y nos eliminen antes de poder responder. Para ello tengo que explicar el primer concepto, la ventana. La ventana es un concepto que simboliza el tiempo que tienes cuando juegas un mazo agro antes de que puedas infligirle más daño a tu oponente. En los primeros turnos tu enfoque debe ser manejar cuánto tiempo tienes y qué recursos manejas para hacer daño antes que tu enemigo cierre la ventana y ya no puedas pasar más, y por ende perderás el juego por desgaste. Esto se convertirá en un instinto que irás desarrollando mientras más partidas juegues. Muchas veces deberás decidir si usar tus recursos de manera defensiva o reservarlas para dar el golpe final. Quizás pueda parecer algo complejo, pero aunque no lo parezca, el agro es uno de los métodos menos complejos para ganar. Incluso muchos catalogan al agro como el lado oscuro porque lo consideran demasiado sencillo de jugar. Simplemente debes tener siempre presente que tu objetivo es matar a tu oponente antes de que pueda estabilizar la partida. Para que lo consigas te dejo una serie de consejos para tus partidas. Debes tener un plan desde el principio. Generalmente los mazos agro no usan cartas para robar más cartas. Puede que tu mazo tenga alguna que sí lo haga, pero en la mayoría de los juegos de cartas, como por ejemplo Magic the Gathering, Hearthstone o Legends of Runeterra, hay utilización de recursos como el mana, por lo que usar ese maná para una carta de robar retrasaría el tiempo vital que tienes antes del cierre de la ventana. Es muy importante que tengas muy en cuenta tu mano inicial, ya que contarás con solamente 6 o 7 robos más que te ayudarán a matar a tu oponente. Debes comprender qué te puede hacer perder. Identifica cómo puedes perder. Jugar agro no se trata de reaccionar a lo que haga tu oponente, se trata más de identificar cómo tu oponente puede reaccionar a tus jugadas. Puede tener cartas que limpian la mesa o curarse toda la vida. Debes comprender en qué tipo de situaciones puede pasar eso y tomar riesgos en función de ello. Si ves que lo puedes matar en 2 turnos, pero él podría responder a ello, es mejor tomar el riesgo y no jugar en torno a una respuesta que no es 100% segura, a gastar recursos defendiéndote de algo que capaz el oponente ni ha robado. Es más importante enfocarte a desarrollar tu estrategia a jugar en torno a parar a tu oponente. A esto se le conoce como ser un jugador proactivo. Adáptate a cada juego. Como hay mazos, por ejemplo, de tipo control, al que le dedicaré otro video explicándolo, en el que debes tener muy en cuenta el concepto de la ventana, hay casos como los enfrentamientos contra otros mazos agro, en el que debes tomar la iniciativa de las partidas. Esto es algo que irás desarrollando a medida que avances en las partidas. La experiencia y el entrenamiento hacen al maestro. Hazte amigo de las matemáticas. Generalmente deberás hacer cálculos para saber si vas a matar a tu oponente. Es común que en muchas partidas, por los nervios o la tensión, no hagas los cálculos correctos y falles un letal claro. Por eso es muy importante que mantengas la calma y hagas los cálculos que debas hacer. Algo que me pareció una idea genial fue que en Legends of Runeterra se dieron cuenta de esto y agregaron un botón para facilitar el cálculo de letal en las partidas. Muchas veces dependerás del corazón de las cartas. Si no entendiste esta referencia es porque quizás eres demasiado joven, pero a lo que se refiere es que muchas veces deberás confiar en que robarás la carta que necesitas para poder ganar la partida. Esta idea va muy ligada a la de conocer qué te puede hacer perder y tomar riesgos. En muchos casos te tienes que permitir tomar riesgos. Créeme que cuando robas un letal directo del tope del mazo se siente muy diferente que ganar aplicando estrategias. Como con las heridas, aplica presión. Esto va ligado a siempre tener la iniciativa y tomar ventaja, pero aquí influye también el tema psicológico.
Si un jugador ve que sus puntos de vida disminuyen drásticamente, es más probable que emplee sus recursos para defenderse y descuide su propia estrategia. Como conclusión, ten en cuenta que jugar agro, si bien puede parecer muy sencillo, porque básicamente es atacar hasta matar a tu oponente, debes tener muy presente la toma de decisiones. Habrá momentos en los que debas sacrificar algún recurso para obtener la victoria, pero lograr descubrir el momento adecuado para hacerlo es donde está la práctica y la experiencia presente. Y bueno, amiguitos especiales, esto ha sido todo por el video de hoy. Si alguno de estos conceptos te fue de ayuda, puedes formar parte de la Legión de Skeletor suscribiéndote a este canal. Yo soy Skeletor y ahí nos vemos. Hasta la próxima.